Entonces vamos a comenzar. Bien, el día de hoy vamos a trabajar el agua, propiedades físicas y químicas, su relación con la vida. Bueno, entonces esa es la clase del día de hoy. Antes de eso, pues me imagino que ustedes tienen unas percepciones sobre el agua, ¿cierto? Unos preconceptos sobre el agua. Me gustaría de pronto que ustedes antes de eso hablaran. ¿Qué entienden ustedes por agua, más o menos? A ver. ¿Qué entienden por agua? A ver, los escucho, chicos. Saben que me gusta escucharlos hablar, que ustedes participen de la clase. A ver. ¿Nadie? Profesor, Sí. yo pienso que el agua es una sustancia fundamental para la vida. Exactamente, claro que sí, es fundamental para la vida. Pero se han puesto se han preguntado por qué ella es indispensable para la vida. De hecho, ahorita mismo estoy llenando mi termo de agua, precisamente porque el agua es indispensable. La hidratación del cuerpo humano y de los seres vivos es indispensable para la vida. Pero se han preguntado por qué el agua es indispensable para la vida. ¿Quién de pronto tiene ya ese concepto, o lo ha visto, o lo ha revisado alguna vez? En molecular, por ejemplo, en biología celular y molecular, los que vieron de pronto, ¿vieron algo de agua? ¿Repasaron ese concepto? La osmosis y la homeostasis. Correcto, muchas de las características fisiológicas en el ser humano dependen del agua como tal. Muy bien, entonces esa es una característica, pero vamos a ver hoy dos propiedades del agua, propiedades físicas y las propiedades químicas. Vamos a comenzar por esas propiedades físicas, porque obviamente para poder describir cómo el agua es indispensable para la vida, tenemos que ver sus propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Primero que todo, el agua, ¿cierto? Y digamos que es el componente mayoritario de todos los seres vivos. Es una de las sustancias más importantes y de mayor, o que se encuentran con mayor cuantía en los seres vivos. ¿Eso por qué? Porque, digamos, en la célula, o los componentes celulares de cualquier organismo, digamos, el agua es el medio donde todos los nutrientes, todas las reacciones metabólicas, inclusive la transferencia de energía química se da. Entonces, por eso es que el agua es, primero, el concepto más fundamental de la vida es que constituye el medio. Es decir, es una sustancia donde la mayoría de las reacciones químicas importantes, el transporte de nutrientes, transferencia de energía o incluso el mismo metabolismo de los seres vivos transcurre. Entonces, esa es una de las principales características del agua, que es un medio, una sustancia química, un solvente en este caso más bien, donde todas las reacciones químicas celulares a nivel importante transcurren. Por lo tanto, es el componente mayoritario de todos los seres vivos. A pesar de eso, digamos, el agua no es, o sea, en sí su naturaleza química no es orgánica. A pesar de que componga tanto a los seres vivos, no es orgánica en sí, ¿cierto? Y obviamente, a pesar de ser el componente mayoritario, obviamente la distribución de agua, digamos que varía o cambia dependiendo, obviamente, cuando hablamos ya de compartimentalización o de tejidos, en el caso de los seres vivos, esta distribución de agua varía. Es decir, a pesar de que es el componente mayoritario, esta se distribuye de manera no uniforme en los tejidos y depende de qué, de la actividad metabólica. Cuanto mayor es la actividad metabólica en un ser vivo o en un tejido como tal en específico, mayor será el contenido de agua, ¿cierto? Entonces, obviamente, el porcentaje de agua varía por tejido. Por ejemplo, si vemos aquí esta gráfica que se encuentra acá, observen. Esta que está acá arriba nos muestra la distribución de agua que existe en varios organismos. Pero también podemos observar que la distribución, nada más en el cuerpo humano, varía. Por ejemplo, en el tejido adiposo graso, la distribución es del 30%. Mientras que en tejidos más, digamos, donde existe la mayor cantidad de actividad metabólica, se incrementa dramáticamente. Por ejemplo, en el hígado, que es el centro metabólico del cuerpo, y en donde transcurren quizás la mayor cantidad de reacciones a nivel de funcionales y fisiológicos, el tejido nervioso posee un 84% de agua. Pero sorprendentemente, casi que todo nuestra sangre, ¿cierto? Inclusive muchos de los tejidos que circulan en nosotros, como es el caso del plasma sanguíneo, tienen un porcentaje sorprendente de casi el 100% de agua. Entonces, vemos la importancia primero a nivel fisiológico del agua, ¿cierto? Es un componente bastante mayoritario. Pero para poder comenzar a hablar de las propiedades del agua, propiedades físicas, tenemos que comenzar desde químicamente hablando, desde
cómo esa molécula de agua, ¿cierto? Que porque obviamente es una molécula, una unión de varios átomos, es responsable de la vida. Primero, el agua no es una molécula lineal, sino que debido a su electronegatividad, y quiero preguntarles enseguida y recordando un poquito, ¿cuál es el átomo más electronegativo del agua? A ver. ¿El hidrógeno o el oxígeno? Recuerden. El oxígeno. Muy bien, el oxígeno. Recuerden que el agua, su fórmula molecular es H2O, ¿cierto? Es decir, hay 2 hidrógenos por un átomo de oxígeno. Recuerden que el átomo de oxígeno es muy electronegativo. Aquí estoy dibujando con mi lápiz 2 pares de electrones. Aunque no parezca, pues esos serían 2 pares de electrones, ¿cierto? En química siempre se simbolizan de esa manera. Les hago una pregunta. Al tener más electrones hacia sí o poder arrastrar más hacia sí, ¿cómo se llama esa propiedad? Recordemos un poquito en la clase pasada. A ver, la capacidad de un átomo atraer electrones hacia sí, ¿cómo se llama? Electronegatividad. Muy bien, eso es. Electronegatividad. Y recuerden que el oxígeno es más electronegativo por acercarse más hacia los gases nobles. Recuerden el aplicativo que descargamos de Merck y todo lo que vimos o los ejercicios que hicimos de electronegatividad en la clase pasada. Entonces, esa electronegatividad del agua genera obviamente que el oxígeno, digamos que arrastre, o sea, por su gran electronegatividad, arrastre a los átomos de hidrógeno. No arrastrarlos en el sentido de llevárselos hacia sí, sino que más bien él distribuye toda su carga negativa hacia el oxígeno, porque tiene más capacidad de atraer electrones. Por ende, esta región es muy negativa, porque tiene una gran carga negativa como tal. En consecuencia, el agua, ¿cierto?, sufre un rearreglo tetraédrico. A ver, ¿por qué es tetraédrico? Porque sigue el fenómeno o sufre algo que se llama, o algo muy parecido a lo que ocurre con el átomo de carbono, que se llama hibridación. Solo que en el caso del agua, ¿cierto?, el oxígeno, que se encuentra aquí en el centro, y los 2 átomos de hidrógeno comparten a la vez espacio con los 2 electrones libres del oxígeno. Al ser más electronegativo, el oxígeno tendrá 2 pares electrónicos libres y ese par de electrónicos comenzará a generar repulsión. ¿Con quién se repele? Con este par electrónico que comparte con el hidrógeno y con este otro par electrónico. ¿Ven? Entonces, recuerden que esto que está acá es un enlace de qué tipo. A ver, ¿quién me dice? Entre el oxígeno, el hidrógeno y el agua. ¿Cómo se llama ese enlace? Covalente. Muy bien, covalente. Es covalente. A pesar de que el oxígeno es electronegativo, pues en este caso el enlace es covalente debido a que el oxígeno comparte electrones con el hidrógeno para formar su octeto. Bien, entonces 2 pares aquí, 2 pares acá. Y los 4 libres, 8 electrones en su último nivel. El oxígeno completa octeto, pero este par electrónico libre se empieza a repeler, se repelen entre ellos con los pares electrónicos del hidrógeno. En consecuencia, al repelerse, la única conformación más estable para que estos estén separados al máximo es la conformación tetraédrica, los vértices de un tetraedro o una pirámide de 3 lados. ¿Bien? Es como aquellas personas que no se soportan entre sí y tienen que estar lo más separados posibles porque son iguales, cargas negativas en ambos lados. Este par electrónico que comparte con el hidrógeno y este par electrónico libre se repelen entre sí y se repelen de tal manera que la única orientación donde están lo más alejados posibles se llama tetraedro. Y por eso es que el agua sigue, o la forma que asume es tetraédrica, muy parecida a los orbitales sp3 híbridos que hablamos la clase pasada con el caso del átomo de carbono. Entonces, debido a eso, el agua tiene una estructura tetraédrica. Esa es quizás la primera de las características físicas del agua a nivel químico. Al ser de esta manera, el agua tiene una capacidad muy grande para reaccionar entre sí y tiene unas propiedades que quizás otras moléculas no tienen. Por eso es que es tan especial. Hasta el momento, chicos, vamos entendiendo como tal. ¿No hay preguntas? Todo claro, profe. No, profe. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, esa es una de las características del agua. Estos pares electrónicos acá los vamos a ver más adelantico. Estos pares de electrones libres son responsables también de muchas de las propiedades del agua. Bueno, una de esas propiedades que tiene el agua es la del llamado puente de hidrógeno. El agua tiene la capacidad de generar puentes de hidrógeno entre sí mismos, ¿cierto? Ahora, cuando veamos un poquito más de ese término,
aquí lo resalté en negro, se llama fuerzas de atracción electrostática o interacciones débiles entre el hidrógeno, ¿cierto?, que está cargado positivamente, y otro átomo de oxígeno que se encuentra posterior. Es decir, que entre agua y agua, o sea, las moléculas de agua se encuentran siempre unidas por ese puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno, repito, no es una interacción donde hay compartimiento de electrones, es un enlace débil, es una atracción electrostática. La atracción electrostática se da entre cargas, ¿cierto? Entonces, esta carga positiva que posee aquí está mal escrito, pero bueno, vamos a hacerlo acá rapidito. Voy a ver esto un momentico. Aquí está, carga positiva. Entonces, observen la carga positiva del hidrógeno interacciona con la carga negativa del oxígeno, que está acá. Y al interaccionar entre ellos se forma este que es el llamado puente de hidrógeno. Y repito, es una interacción electrostática, es una carga positiva con una carga negativa interaccionando. Como cuando usted pone dos imanes de cargas opuestas muy cerca al otro. Ahora imagínense lo mismo, pero con cargas eléctricas. Bien. Entonces, miren que los pares electrónicos libres del agua, debido al oxígeno, son los que interaccionan con los átomos de hidrógeno de otra molécula de agua opuesta. Esa interacción pequeñita es responsable ¿de qué? De que exista muchas diferencias entre el agua líquida y el agua sólida, que también son responsables de su estabilidad y de las otras funciones vitales que el agua posee. Entonces, esa fuerza de interacción entre el oxígeno y el hidrógeno es máxima cuando los enlaces apuntan directamente. Para este caso, por ejemplo, la interacción es máxima, porque hay una máxima interacción entre el hidrógeno y un par electrónico del oxígeno. ¿Qué pasaría? Si este par electrónico interacciona con un hidrógeno por acá, por ejemplo, la interacción aquí sería menos, porque no están orientados uno con el otro, no están uno, digamos, en la orientación del otro, en el mismo sentido, que es lo que estoy mostrando aquí con mi lápiz. ¿Okay? Entonces, cuando las interacciones son máximas, es cuando ocurre interacción en un mismo sentido, nunca en un sentido diferente. En este caso, pues en este sentido, esta interacción en este sentido no se daría de la misma manera que sea la interacción como se da acá. ¿Bien? Eso entonces, como les decía, es responsable de estas características del agua. Por ejemplo, el agua sólida y el agua líquida. La estabilidad de ambas estructuras. Cuando el agua se solidifica, es decir, cuando la temperatura baja y se vuelve hielo, la estructura del agua, por así decirlo, cambia. Entonces voy a poner acá un momentico. Esto acá arriba.